noches y bienvenidos a Así Somos. Hoy día, martes policial. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, querida. ¿Cómo estás ¿todo tú? bien? Sí, gracias. ¿Te fijaste? Qué linda foto. ¿Viste? Bonita foto. Tan linda Hermosas. Qué bueno que les gustó. Chicos, partimos como avión porque la verdad es que vamos a hablar de una historia que no por ser antigua ha sido olvidada, sobre todo para los familiares de una joven que hace 17 años, o sea, en el año 2002, desapareció en Temuco. Días después fue encontrada brutalmente asesinada justamente en los alrededores de esta ciudad. Exactamente. Nunca se hallaron culpables y las investigaciones que se hicieron desgraciadamente no arrojaron ningún fruto. Lama, cuéntanos antecedentes. Insisto, por más que sea una historia del año 2002, no tiene final, no se encontraron culpables. Los misterios sin resolver nunca terminan. Siempre la familia y todos los que están involucrados esperan a que esto termine por resolverse. Por cierto. El año 2002, Temuco, la zona sur de nuestro país, vivió uno de los casos que más llamativos y que hasta el día de hoy no parece, como decía Eva, tener culpables. Fue el asesinato de Pamela Zúñiga, una mujer joven que lamentablemente tenía 2 hijos y que fue encontrada en un sitio de Iriacio muerta, sin sus manos. ¿Cómo? Con un cuerpo en bastante deterioro, se estaba poco a poco deshaciendo. Y no solo eso, sino que además, 26 días después fue encontrada desde su desaparición. Una desaparición bastante extraña y en la cual hasta el día de hoy no hay ningún culpable. Por supuesto, en su minuto hubo bastantes sospechosos, sin embargo no se pudo ligar a nadie a este macabro homicidio, Cristian. Yo solamente te quiero agregar, Lama, que este programa, destacándose también, saliendo de lo que es Santiago, la región metropolitana, la gente de Temuco debe estar muy, muy pendiente y este es uno de los casos más macabros y históricamente reporteados por la prensa policial de la región de la Araucanía. Y incluso tenemos un titular que por esos días molestó a mucha gente en el sur de nuestro país. En el año 2007, esto era lo que se decía en la prensa, mira. Fiscalía cerrará el caso de Pamela Zúñiga. A mí me parece que cerrar el caso es bastante complejo. Provocó obviamente mucho descontento en la familia, no hubo culpables del crimen y que iba a quedar archivado hasta que existan pistas que permitieran reanudarlo. A mí me parece que cuando esa es la explicación, pistas que permitan reanudarlo, en el fondo está invitando a que la familia busque sus propias pistas porque créeme que las policías tienen un montón de casos sin revisar aún, por lo cual al minuto de cerrar esto se olvidan y siguen adelante. Y eso es lamentable porque ya lo hemos visto en otras ocasiones de que la misma familia tiene que entregar información de su investigación personal para que se pueda reabrir una investigación policial. De hecho, hay familias que hacen investigaciones en paralelo. Y cuando hablas, por ejemplo, de que hay un descontento familiar, debe haber también un descontento en la comunidad. Porque, en rigor, uno no sabe quién cometió este asesinato. Tú no sabes si efectivamente hay un enfermo que podría haber atacado a otra mujer en Temuco y cercenarla como lo hizo, sin ningún pudor, con Pamela Zúñiga. Con lo cual, dejar un caso así abierto, sin saber quién fue el homicida, es muy peligroso y, por supuesto, que genera descontento en toda la comunidad. Ahora, además de, por cierto, en su familia. Para bien del Ministerio Público también hay que decir que esto no se cerró de un mes para otro. Fueron 5 años de investigación y obviamente llegaron a un lugar de punto muerto. O sea, no pero llama la atención porque, a ver, obviamente, y quiero ser muy responsable, yo no soy experto en este tipo de cosas, pero de alguna forma, Cristian, piensa una cosa. Son 5 años de investigación. Como bien dice Alfredo, es una mujer que se encuentra mutilada, que establece una cierta bestialidad en el crimen. Me llama la atención que no se llega a ningún puerto, a nada, que ni siquiera se pueda, entiendo que describir un poco el caso. Sí, pero Jaime, o sea, como que no se le puede dar ningún... Estos 5 años, ¿no es cierto?, que transcurrieron, uno piensa que es una investigación bien hecha y todo, pero hemos visto tantos casos en que hay tantas falencias. Es que a eso voy. Exacto, cosas que no se realizaron bien y que finalmente, pase el tiempo que pase, hay una familia detrás, hay hijos, hay padres, no sé si hermanos. Entonces, qué difícil debe ser tratar de hacer un duelo con algo que tú no sabes realmente qué pasó, y también el miedo, como decía Eva, que se debe generar incluso en otras mujeres o en los alrededores y todo, de, oye, igual el responsable anda suelto. Sí, po. O sea, no se hizo justicia en el fondo. Y la forma del asesinato fue muy cruel, muy dura, insisto, podría perfectamente ser atribuido a un asesino en serie o un asesino macabro que estuviese en Temuco, en esa zona. En algún minuto se pensó en eso, incluso en un asesino en serie, luego vamos a ahondar en ese tema. El día 30 de enero del año 2002, Fernando Nahuelpi, que era un campesino que trabajaba en la zona, específicamente el sector de Labranza, a 15 kilómetros de Temuco,
hace un pare, es mediodía, voy a almorzar, llevaba trabajando toda la mañana, camina por un sitio eriazo, en el sector del Álamo, donde alrededor de unos 20 metros de distancia ve que hay unos perros que están merodeando un sector donde hay unos matorrales, le llama la atención, se acerca y se da cuenta que estos perros lo que tienen en su hocico es un hueso humano. Tras revisar esto se da cuenta que hay ropa de mujer, ve este hueso, inmediatamente se comunica con las policías para que comiencen a hacer la investigación, hace la denuncia este campesino, y de ahí en adelante, a un par de metros después, logran encontrar los restos de este cuerpo. Como dije anteriormente, al que le faltaban sus manos. ¿Y sabes qué? Ese antecedente no es menor. A pesar de la avanzada descomposición en la que se encontraba, de hecho hubo bastantes problemas para poder reconocer que era el cuerpo de Pamela Zúñiga. Tardaron alrededor de 2 semanas. Tras un examen de ADN era bastante difícil reconocerla a tontas y a locas. Y su familia hizo hincapié en algo que no es menor, que a ella le faltaba un dedo meñique. Por lo cual ellos pensaban que con ese dato iba a ser mucho más simple el reconocimiento, pero no estaban las manos. Pero ahí ahí inmediatamente te pones a pensar de que quien cometió este crimen tenía cierta información relevante para no ser descubierta. Exactamente. O sea, la que la conocía. Yo creo que claro, se podría empezar a plantear ciertas hipótesis, desde al menos mi punto de vista, yo creo que la conocía, o sabía perfectamente, a lo mejor no la conocía de tú a tú, pero sabía perfectamente quién era, y que no podía dejar esa pista en manos de la policía. Porque dejaba en evidencia de forma inmediata quién era. Y él, claramente, ella, no sé, la persona, el asesino o asesina, quería evidentemente esconder todo tipo de cosas y esconder el cuerpo. Aquí hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es lo casual del hallazgo del cuerpo y recuerdo la investigación. 26 días después. 26 días, pero imagínate, yo me tocó reportear, y allí hay que hacer una mención a la periodista Verónica Moscoso de Televisión Nacional. Ella trabajaba en Concepción y fue una de las que hizo el caso Matute. Lo que me llama la atención es que todos los meses que estuvo desaparecido en ese tiempo Jorge Matute, aparecían cuerpos de gente que estaba desaparecida y que no se había dado la presunta desgracia. Estos casos muchas veces se descubren por casualidad, por recordar Fernanda Maciel, el profe Nivaldo, que aparece su cuerpo, ¿cierto?, flotando en Valparaíso, Jorge Matute Jones, Hans Pozo. Hay una cantidad de casos que se aparecen, como el caso del perro acá, absolutamente por casualidad. Exacto, además que ella se había hecho ya la denuncia pocas horas después de que se dio por desaparecida, y pasa estos 26 días, de los cuales aparece el cuerpo, 2 semanas después se logra reconocer que es Pamela Zúñiga, y ahí es donde el caso comienza a tomar un rumbo completamente distinto, Eva. Qué increíble. Bueno, quien estaba justamente en esta época muy metido en este tema porque era periodista del Diario Austral y siguió muy de cerca esta investigación, nos acompaña hoy día telefónicamente Roberto Neira. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, buenas noches. Lo estaba escuchando muy atento respecto a este tema, que efectivamente es un enigma policial que aún recuerda la comunidad acá en la Araucanía. Claro que sí, me imagino que inolvidable. Año 2002 corría en ese entonces. Tú estuviste muy cercano a esta investigación. ¿Qué ocurre? Las primeras horas, por ejemplo, ¿hay sospechosos? ¿Cómo se siente Temuco con respecto a esta situación que a lo más era complicada? Fue un asesinato muy brutal a una mujer joven. ¿Cuál era el sentimiento en general? Así es, mucha conmoción. Recuerdo que yo trabajaba en ese tiempo en el Diario Austral de la Araucanía, hacía policía y tribunales, eran mis frentes. Se generó toda una especie de psicosis, digamos, porque efectivamente era una mujer que estaba separada de su marido, era una madre de 2 hijos, Pamela Marilyn Zúñiga Mesta. Ella había llegado de la zona central a vivir a la Araucanía, había ido al Banco Estado del centro de Temuco. Ella habitaba una casa en el sector de Villa Maipo, en el pasaje Marga, que es una villa, digamos, ubicada hacia el sector de la costa, un poco, o en la ruta que permite llegar a la costa en Temuco. Fue al Banco Estado a abrir una libreta para que su expareja le depositara la pensión alimenticia de sus hijos. Exacto. Pamela Zúñiga en ese tiempo pololeaba, estaba separada de su marido, y pololeaba con un chico que estaba haciendo
un curso de carabinero en la escuela de Valdivia, ¿cierto? Para convertirse en un efectivo policial. Entonces, como era de bajos recursos, la única forma que tenía ella de comunicarse con su pareja era a través de un teléfono que le facilitaban 2 guardias que trabajaban en el recinto de la Coca-Cola en la ciudad de Temuco. Está comprobado que ella desde ese teléfono hace un contacto telefónico luego de ir al Banco Estado con su pareja. Desde ahí se pierde su rastro. Desaparece esta joven de 22 años y madre de 2 hijos. ¿Qué sucedió entre ese llamado y 26 días después, cuando la encuentran, como ustedes bien relataban ahí, por casualidad, descuartizada en el callejón El Álamo, en el sector de Labranza? Hasta hoy día efectivamente es un enigma policial, es un hecho que puso a prueba la reforma procesal penal. Recordemos que esto ocurre cuando recién comenzaba en el país lo que era la reforma procesal penal, y la puso a prueba a las policías y también al Ministerio Público, que hasta el día de hoy no ha podido dar respuesta a la familia de esta joven madre. Roberto. La Policía de Investigaciones... Sí, cuéntame. Perdón, eso quería llegar justamente al punto que vas a tocar ahora, que tiene que ver con la Policía de Investigaciones. Tú que seguiste el caso muy de cerca, ¿te parece que se realizaron todos los protocolos y la investigación siguió el hilo que tenía que tener, o hay algún tipo de elementos que quedaron fuera y que posiblemente entorpecieron el trabajo de las policías? Mira, yo creo que el trabajo que se hizo fue, siempre se puede hacer más, ¿no? Uno espera que siempre se agoten todos los medios tecnológicos, logísticos, de funcionarios para aclarar los crímenes. O sea, no podemos y no se puede acostumbrar a este país, ni con este caso ni con otros, a que crímenes de esta magnitud queden en la impunidad. Porque todas las familias, ni Dios lo quiera, a uno le puede ocurrir algo similar, uno quiere que se haga justicia, conocer lo que pasó. Por eso el caso de Maciel hoy día, ¿cierto?, es un caso emblemático, porque dejó al descubierto un montón de falencias que hoy día se tienen que corregir. En el caso de Pamela Zúñiga, la Brigada de Homicidios, a cargo del comisario Gilberto Loch, conocido en el ámbito de la criminalística como uno de los más destacados a nivel país, investigó este caso. Los 2 sospechosos, hasta el final de la investigación, fueron 2 guardias que estaban ese día en la caseta de la empresa Coca-Cola, y quienes le facilitaron la línea telefónica para que hiciera el llamado Pamela Zúñiga el día en que desapareció. Los interrogaron en reiteradas ocasiones por largo rato, no solamente minutos, sino que horas. Estamos hablando de interrogatorios de 4, 5, hasta 6 horas. Y no se pudo probar, no lograron establecer que confesaran ser los autores de este brutal crimen. Por lo tanto, quedaron en libertad. Pero eran los principales sospechosos de esta situación. Roberto, hola, Jaime Coloma por acá. Quería preguntarte una cosa. ¿Se sabe o se puede sospechar algún móvil respecto a este crimen tan brutal, o simplemente no hay ningún asidero al cual podamos llegar para entender de qué se trató? Mira, el móvil es un poco complejo, y hay que meterse solamente en la cabeza de un psicópata sigiloso, meticuloso, ¿cierto?, que actuó con una frialdad y un cálculo extremo, que dejó algunas evidencias para que la policía, una vez que llegara al sitio del suceso, iniciara una investigación. Porque el que está detrás de este crimen le encanta burlar los sistemas de seguridad que imperan en la región y en el país. Y esta lectura la estoy haciendo a modo personal después de haber analizado este y otros casos. Pero estamos en presencia de un psicópata, a tal punto que los restos de Pamela Zúñiga debieron ser identificados a través de un ADN mitocondrial. ¿Qué significa esto? Los restos eran solamente restos óseos. El ADN mitocondrial se obtiene de restos óseos.
es decir, no habían casi restos sanguíneos, es decir, fue la operación de un verdadero psicópata que actuó en forma fría y calculada y que le quitó la vida a esta joven madre en un caso que hoy día aún se mantiene en la impunidad. Roberto, Cristian Pino acá, estaba cuando se decidió hacer el tema, me puse a investigar y un poco para llevar este tema a un nivel nacional. No recuerdo en Temuco un caso similar ya casi en 20 años. ¿Es así o estoy mal yo? Mira, del ámbito de esto, porque hemos sabido del conflicto mapuche, pero de este tipo de casos policiales. La Araucanía en el tema criminalístico, netamente policial, es decir, alejándolo, ¿cierto?, de esta situación de violencia rural que ustedes conocen en la zona, se caracteriza por crímenes violentos. Pero este crimen tiene una particularidad, tiene una cosa que es muy particular y es muy parecido al caso Maciel en algunos aspectos. Una joven bella de 22 años sale de su casa, se traslada al centro de Temuco, va a un lugar a pedir una línea telefónica y desaparece y es encontrada 26 días después descuartizada. Eso obviamente genera una situación de inseguridad tremenda en la comunidad, porque no estamos hablando de un sector despoblado, de un sector donde ella tenía que atravesar un campo, tenía que caminar durante la noche para llegar a su domicilio. No, ella fue a un lugar que tiene un número establecido, que tiene un domicilio establecido, y ese lugar quedaba ubicado a unos aproximadamente 800 metros de la casa que ella habitaba. Roberto, aguántame un segundito, vamos a seguir avanzando un poco con más datos que nos tiene acá la Madrid y por favor quédate para irlos comentando contigo. Roberto dice que la última pista que se tiene de ella es una llamada que efectivamente existió a su pololo desde este lugar donde además lo hacía siempre, con lo cual, para mi gusto, estos dos guardias de la casilla de esta empresa, para mí no serían, digamos... Con los que tenían cierta amistad también. Por eso no serían sospechosos siquiera. Ahora, ¿qué ocurre desde que se va ahí hasta que aparece fallecida? Este lugar está lejos de su casa, está cerca, va caminando. ¿Cómo sigue esta historia, la Madrid? Nos vamos un poco más atrás. Dale. Porque, ¿quién era Pamela Zúñiga? ¿Qué podemos contar de su historia para poder entender posiblemente lo que preguntaba Jaime? ¿Dónde está el móvil de este brutal asesinato? Ella a sus 16 años es invitada, y aquí es donde comienza a cambiar la vida de esta joven, es invitada por su tía Maritza, si no me equivoco, sí, a migrar desde Huentil, que era cerca de Parral, donde ella residía, vivió toda su vida ahí con su madre, y que venga a Santiago. Ella, obviamente, no había salido nunca de ese lugar, por lo cual decidió venir y estar con su tía, con la que tenía una relación muy cercana. Ya. Y ahí es donde su vida da un giro, porque termina conociendo al que posteriormente sería su marido, de nombre Claudio Castillo, que era 10 años mayor que ella. Ella tenía 16, él ya tenía 26 años, y comienzan a tener esta relación amorosa. Ella regresa a Huentil, cerca de Parral, y él esporádicamente viajaba al sur a visitarla. O sea, la relación se mantuvo en el tiempo cuando ella dejó Santiago. Al poco andar, en uno de los tantos viajes que realizó Castillo para visitar a la que era su polola, la dejó embarazada. ¿Ya? Algo que su madre no tomó muy bien al principio, pero finalmente aceptó que iba a ser abuela, que era lo que venía por delante. Así que Castillo migra hacia el sur y se casan. Ella obviamente tuvo que dejar el colegio, sus estudios, para poder comenzar una vida de madre. Ya tenía 5 meses de embarazo cuando ellos se casaron. ¿Qué edad tenía ella? ¿16? 16 años. Es más, tenemos una declaración del mismo Claudio Castillo que la revisamos a continuación. Mira. El matrimonio al comienzo estuvo bastante bien. Yo diría que los primeros 2 años bien. Cuando nació nuestro segundo hijo, ahí parece que empezó a cambiar algo. Como que nos faltaba comunicación. Y ese es el punto clave. Ellos ya tenían problemas de comunicación. A ella le frustraba mucho el hecho, era muy joven, ya tenía alrededor de 18 años, de cuidar a sus hijos todo el día, hacer la vida de madre abnegada. Ella era una mujer con sueños también, que posiblemente quería tener su carrera o seguir estudiando, no logró terminar el colegio. Y obviamente Claudio Castillo trabajaba como profesor,
no pasaba mucho tiempo en la casa, por lo cual ella también, además de cuidar a sus hijos, pasaba mucho tiempo sola. Y finalmente en el año 2001, se casaron en el 98, ella decide volver a estudiar, o sea, decide retomar un poco la vida que tenía anteriormente Jaime. Permíteme una pequeña apreciación que creo que yo igual es importante decirlo, yo no sé qué piensan ustedes, pero estamos hablando de un adolescente. 22 años. O sea, estamos hablando de un adolescente, de una madre adolescente, de embarazo adolescente. Exacto. Yo creo, ¿por qué pongo hincapié en esto? Mi hija tiene 15. Claro. ¿La Triana qué edad tiene? 13. 13. Ya, imagínate, o sea, de verdad, son adolescentes, son niñitas. Con esto tampoco estoy en una cosa moralista, así como que la sexualidad adolescente no existiera, porque eso creo que es taparse los ojos, lo que es una estupidez. Pero estamos hablando de un adolescente con un adulto. Estamos hablando de un adolescente que tiene que hacerse cargo de ser responsable de un embarazo, de un hijo, en un matrimonio con un adulto. Exacto. Que yo creo que marcan muchos elementos que determinan la personalidad también de una niña. Lo que pasa es que, Jaime, volvemos a lo que hablamos siempre. Si uno lo contextualiza en la época, esto ocurrió en el año 2002 fue que ella fallece, pero esto debe haber ocurrido en el año 98. En el 98 que una niñita de 16 años estuviese con un hombre mayor, que hoy día uno dice es estupro, que terrible. Bueno, hoy día es ilegal. Absolutamente. Claro que sí, en ese entonces, además, él quería estar con ella. De hecho, se casan, que ahí podríamos entrar a ver si es lo correcto o no es lo correcto, pero decide tener su hijo, que yo creo que no era ni una decisión, tenía que tener su hijo, y se casa y hace familia. En el año 98 estamos hablando de esto. Es que yo estoy de acuerdo. Lo cual no deja de ser que ella sigue teniendo 16 años. Es que a eso quería llegar. Y 16 años en el año 98, porque yo estoy completamente de acuerdo con Eva. Los tiempos han cambiado, para mi gusto, qué bueno que hayan cambiado. Absolutamente. Pero una niña, una adolescente de 16 años, es una madre adolescente en el 98, en el 2002, en el 2019 y en el 95 y en el 83 también. Es verdad, sí, totalmente. ¿Cachai? Y yo creo que eso sí marca ciertas dinámicas, probablemente donde ella podía tener comportamientos erráticos, podía cambiar su forma de personalidad, como lo describe su exmarido, porque es obvio. Entonces es brutal eso, porque estamos hablando de alguien muy joven. Y mucha gente también se casa o hace este tipo de uniones para salir de su entorno, de su casa, del campo, y buscar una vida mejor, que también es válido. Me parece que... Pero al parecer ella siguió viviendo ahí. Sí, él migró, Claudio. Él migró para allá, claro. Él se fue de Santiago. Así como tiene 16 años para eso, también tiene 16 años para entender que no quiere ser una señora cuidando hijos, sino que quiere seguir sus sueños y tener en el fondo ambiciones. Exacto. Vamos a reconstruir las últimas horas de Daniela Zúñiga. Vamos a ver qué ocurre, de Pamela Zúñiga. Vamos a ver qué ocurre y, por supuesto, tenemos también en contacto con Roberto Neira, que nos va a ir contando detalladamente, insisto, desde aquellos días, este seguimiento de esta investigación que él hizo concienzudamente. Vamos a comerciales y volvemos. Seguimos aquí en Así Somos, por supuesto, y hablamos de la desaparición y posterior brutal asesinato de una joven, una familia que espera respuestas, un caso que aún es un misterio. Estamos conversando hoy día, por supuesto, del caso de Pamela Zúñiga, con la Madrid, que lo está contando espectacularmente, y además Roberto Neira, periodista del diario Austral en ese entonces desde Temuco, que nos detalla más sobre esta historia. Como te decía anteriormente, ella se casa con 5 meses de embarazo con Claudio Castillo en el año 98. Tienen a su hijo, posteriormente tienen otro hijo. Al principio, como dijo él, iba todo bien, y después los problemas de comunicación se hacen extremos, por lo cual ella pasa mucho tiempo sola en la casa, él trabaja como profesor, decide retomar sus estudios, pero en ese intertanto él conoce a otro hombre. ¿Ella? Sí, se engancha a otra persona, que es Carlos Parada, un guardia que trabajaba en esta embotelladora de Temuco que nos relataba anteriormente nuestro contacto Roberto Neira, y comienza una relación amorosa. Es más, así lo recuerda su amiga Úrsula Fritz respecto a cómo se conoció al señor Parada. Tenemos la declaración, mira. Yo siempre le dije que estaba bien porque ella era una persona joven, que se casó solo para salir del campo, como dijo Cristian Pino, y no estaba enamorada. Entonces, conocer a una persona de su misma edad y que pensaran igual, yo siempre lo encontré bien. O sea, en el fondo la amiga está explicando de que ella conoció a un hombre que estaba contenta con él y que no tenía nada de malo, tomando en cuenta la mala relación que tenía con su esposo. Las discusiones eran terribles, ya no soportaban, y en diciembre del año 2001 ellos se separan. Deciden ponerle fin a su vínculo, o sea, estuvieron casados alrededor de 3 años, entre el 98 y el año 2001. Ella toma sus cosas, se lleva a los niños, se va a vivir, incluso como dijo anteriormente Roberto Neira, a una pequeña casa en Villa Maipo, donde Claudio Castillo le mantuvo
entregándole dinero para que pudiera mantenerse junto a sus 2 hijos, lo que corresponde que es una pensión para que ella pueda hacerse cargo de los 2 pequeños. De hecho, le pagaba el arriendo y las necesidades básicas. Pero arreglado a la buena, no tuvieron que ir a la justicia en ese tiempo. Claro, no había una buena relación. Había una buena relación de alguna manera, ¿no? Muy elemento importante. Ahora, el pololo de ella, Carlos Parada, que nos nombramos anteriormente, que trabajaba de guardia, decide entrar a la escuela de carabineros, por lo cual tiene que trasladarse a Valdivia. Y en ese minuto es cuando Claudio Castillo termina de cortarle el suministro económico a esta mujer, por lo cual ella se ve en bastantes problemas económicos. De hecho, le cortaron el agua. No tenía para pagar los suministros básicos, menos para alimentar a sus hijos, por lo cual se la empieza a tratar de ingeniar de distintas formas para poder traer a su hogar. ¿Qué le corta dinero? No entiendo eso. Sí, yo tampoco entendí porque él descubrió que tenía una relación con Carlos Parada. No. O sea, ellos ya están separados. Ya, él tenía pensión. Ella vio que el fondo, una cosa, claro, tú te separas después de 3 años de matrimonio y te das cuenta que al día siguiente ya tiene otra pareja. Él entiende que esa pareja venía de antes de que se separaran, existía en su matrimonio, por lo cual, a modo de venganza, porque esa es la verdad, decide cortarle el suministro ya que nunca fueron a la justicia. Perdona, no puedo dejar de mencionar esto. No puedo entender que se ocupen a los hijos como moneda de cambio del eso te iba a decir en Chile. Yo sé, no. Una cosa... Lo que pasa es que creo que siempre es importante destacarlo porque de verdad, por favor, si uno tiene problemas con la pareja, no involucra a los hijos. Los hijos siguen comiendo aunque usted esté peleado con su pareja. Exactamente. Una cosa es que tome venganza, aunque no estoy de acuerdo, pero venganza contra su pareja, y otra cosa bien diferente es los hijos, o sea, darse cuenta que son tus hijos también. Es que yo creo que es importantísimo eso. Ahora, por otro lado también, y quiero destacar lo que decía Alfredo, el tema de, parece ser que la cuestión tiene que ser legal siempre, porque es la única forma de que te protejáis de este tipo de cosas. O sea, es todo muy buena onda hasta que encontráis otra pareja, entonces no puede ser. Ella lo empieza, al parecer, por lo que nos cuenta Lama, él empieza como a extorsionarla con el tema de la plata. Claro, me da la sensación mientras que su pareja, Carlos Parada, se cambia de ciudad y ella queda absolutamente sola a cargo de sus 2 hijos, teniendo que arreglárselas además con sus hijos y trabajar para poder alimentarlos. ¿Esa es la situación? Suma además, Eva, que nunca había hecho... Trabajado en el colegio. A ver, había trabajado en su casa, que es un trabajo absolutamente, por favor, considerable, pero en trabajo remunerado concretamente no lo había hecho. Entonces, desde ese punto de vista, creo que fue una situación bien compleja para él. Ahora, claro, ojo, él no solamente entregaba pensión para los hijos, sino que además le pagaba el arriendo de la casa. O sea, la estaba manteniendo completamente para que mantener a los hijos. Sí. Perdón, ni siquiera tú. El que se hace cargo de la pensión, que puede ser el hombre o la mujer, tiene que mantener el estándar de vida que los hijos tenían. El proveedor. El proveedor. Bueno, no la señora, pero retomemos. Otro tema. El año 2002, el jueves 3 de enero, Pamela, ya con bastantes problemas económicos, como dije anteriormente, le han cortado el agua, llama a su amiga Úrsula Fritz, a quien vimos anteriormente en la declaración, y le pide que la acompañe a repartir currículums para buscar cualquier tipo de trabajo para poder mantenerse de mejor manera y también poder mantener a sus hijos. A pesar de que su expareja le seguía entregando una pensión, obviamente menor a lo que recibía anteriormente, además que le alcanzaba para pagar el arriendo de esta pequeña casa en Valle Maipo. ¿Ok? De hecho, los hijos de Pamela se encontraban en el sector de Matanzas junto a su padre. O sea, ella estaba esos días sola. ¿Perfecto? En los días en que ocurre este brutal asesinato. El viernes 4... que han de juntarse nuevamente para seguir repartiendo currículums. Ella le dice que no, que va a ir al banco a abrir una cuenta de ahorro para que su tía, la que le invitó a vivir a Santiago, donde conoció a Claudio Castillo, le depositara una pequeña suma de dinero y también Claudio tuviera donde depositarle la plata de la pensión alimenticia. Exactamente. A las 3 de la tarde ese día, Pamela abrió la cuenta, pidió el teléfono, como nos contaba Roberto, habló con su pololo. En ese momento, el señor Carlos Parada, que se encontraba viviendo en Valdivia, la escuela de carabineros, y iba a ir al correo a buscar un giro de dinero que le había hecho su tía, que equivalía a 7.500 pesos, su tía que vivía en Santiago, la tía Maritza. Es más, respecto a ese mismo, la misma Maritza nos entrega la siguiente declaración, mira. La llamé como 25 minutos para las 3 más o menos, que fue la última vez que hablé con ella, y ahí leí el número del giro y le dije que lo fuera a retirar luego. Aunque no me lo puedan creer, Pamela jamás llegó a retirar a correos ese giro. O sea que tampoco hay un móvil de robo acá. Exactamente. Entre el trayecto del banco donde abre la cuenta y el correo donde tiene que ir a retirar este giro, se le pierde la pista a Pamela Zúñiga. Pero ella se pierde es sorprendente, creo que tú lo mencionabas, Cristian, ella se pierde en la ciudad. Claro. O sea, concretamente. No es un sitio Eriazo. No, para nada. Roberto, entre el banco y el correo se pierde.
¿Dónde queda esta llamada? ¿Es antes del banco? Entonces, no, pero hay que hacer una precisión. Ella va al banco, abre la cuenta, después se traslada entre el banco del centro de Temuco y el lugar de la embotelladora. Hay fácil unos 3 kilómetros, digamos, ¿ya? Por lo tanto, hay que tomar locomoción. Es un sector que hoy día está lleno de población, en ese tiempo igual lo estaba, y queda ubicado a unos 800 metros del paso de Marga, donde ella tenía domicilio. Ella va al banco, abre esta cuenta, luego se traslada hasta este sector donde están estas personas que eran guardias, les pide el teléfono, llama a su pololo y ahí ella se le pierde el rastro. Por eso, en la investigación de la policía aparecen como principales sospechosos de la desaparición de Pamela Zúñiga estos 2 funcionarios que operaban como guardias en la embotelladora. Es ahí donde se pierde el rastro. Roberto, para aclararme un poco en relación al contexto geográfico, por así decirlo, ¿estamos hablando de la ciudad propiamente tal o habían sitios eriazos entre un lugar y otro? Ciudad, completamente ciudad. Por ende, había gente. Ella tiene que tomar una locomoción, o pudo haber caminado también, pero eran varias horas, pero se puede llegar incluso caminando. Supongamos que tomó locomoción, ¿cierto? Ella llega al sector de la embotelladora, le pasan el teléfono, habla y hace un contacto telefónico con su pareja, o que normalmente lo hacía desde ese lugar. Y sus restos, ahí desaparece, y sus restos son encontrados en la localidad de Labranza, que queda ubicada hacia la costa. Es una localidad a unos 15 kilómetros más o menos el perímetro urbano, por decirlo de alguna forma, de Temuco. Roberto. Es otra localidad, es decir, la tuvieron que haber transportado. Mira. ¿Cómo llegó Pamela Zúñiga a ese lugar? Es también un interrogante hoy día que no ha sido aclarada. Roberto, tú como periodista y periodista policial en ese tiempo del Diario Austral, yo me recuerdo que una de las dificultades que tuvo la Fiscalía posteriormente y nosotros, colegas como de prensa, los que vieron el caso, estamos hablando del año 2002. No es como ahora que hay teléfonos celulares, cámaras de seguridad, no hay muchas imágenes de lo que fue el recorrido, para que nos pongamos en contexto también de un crimen que fue hace 17 años atrás. Hoy día sería mucho más fácil seguirle el contexto. Yo quería hacer una pregunta. Dame un segundito, María Eugenia, porque hay un detalle. En el banco, digamos, de algunas cámaras, algunas grabaciones en la ciudad, pero no hay y no hubo un seguimiento, digamos, que es como hoy día lo puede permitir la tecnología, ¿no? Los celulares, un GPS, o un sistema, digamos, que permita ubicarla a ella en diferentes lugares. Roberto, tengo una pregunta. Se habló en algún minuto de que estos 2 tipos que trabajaban en la embotelladora, donde ella termina pidiendo un teléfono para llamar a Carlos Parada, uno de nombre Manuel, parece que tenía una relación un poco más de buena onda con Pamela Zúñiga que la que se hablaba, porque incluso se ha dicho, o la información que tengo y que manejo acá, es que ella le habría pedido un préstamo de 6.000 pesos. ¿Había una relación más allá de la buena onda de un ex compañero de su actual novio? Pudo haber sido. Yo no me atrevo a decir, digamos, cuál era el vínculo real que esta persona pudo haber tenido con Pamela Zúñiga. Lo que sí puedo decir es que es una de las últimas personas que la ve con vida. Es decir, ahí se termina, digamos, el rastro de Pamela Zúñiga. Se entrevistaron amigos cercanos, se hizo un trabajo con algunos conductores de la locomoción colectiva, se mostraron fotografías, se empadronó el lugar si la habían visto, se había tomado alguna especie de locomoción hacia Labranza, se entrevistó a choferes, y decir, nadie la vio. ¿Cómo llegó a Labranza? Es todavía un enigma. Yo les quiero solamente agregar un antecedente a esta conversación que estamos teniendo con el tema de Pamela Zúñiga, con lo siguiente. Ustedes pueden pensar que el crimen de Erika Hagan ocurrido en el Colegio Bautista está vinculado de alguna forma con el crimen de Pamela Zúñiga. Este es un golpe, ¿eh?
Este es un golpe, ¿En sí. serio? O sea, Se habló en algún minuto de un asesino en serio, ¿no? Dentro de la investigación. ¿Y por qué esa Se relación? habló, y les cuento por qué se relacionan. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo, Sí, y es porque, parte de los antecedentes que hoy día maneja la policía y el Ministerio Público. Uno de los guardias, que era uno de los principales sospechosos, y así lo estableció la PDI en su investigación por el caso de Pamela Zúñiga, trabajó durante mucho tiempo en el Colegio Bautista de Temuco. No. Y el año 2014 fue desvinculado de este establecimiento educacional por una serie de irregularidades, desde tapar las cámaras para que no vean quién ingresaba al recinto, hasta otras, digamos, que me reservo, pero que son parte de la investigación. Este antecedente que yo les estoy entregando es parte hoy día de la carpeta investigativa que tiene el Ministerio Público respecto al caso de Erika Hagan. y que Es podría una ser línea. reabierto. Claro, Sí, Roberto, claramente, claramente. Roberto, Solo buenas razón, noches, solo María Eugenia acento. Larraín. Mira, entonces con esto que tú estás diciendo ahora, que no estábamos en antecedentes, ¿no es cierto? ¿Se reabre este caso con este vínculo que se hace con el tema del colegio y este guardia? Este guardia se le tomó declaración. Dijo en su declaración que al momento de ocurridos los hechos, él se encontraba trabajando en un lugar. Este guardia tiene domicilio en la localidad de Labranza. El cuerpo de Pamela fue encontrado en la localidad de Labranza. El boleto de minuto que se encuentra en el lugar de la lavandería donde fue hallada muerta Erika Hagan es un boleto de locomoción de las niñas que van a Labranza. O sea, hay muchos elementos que unen efectivamente un tema, unen ambos asesinatos. Y ahí cobra fuerza un poco algo que tú en algún minuto vislumbraste un poco, Alfredo, que es la posibilidad, la fantasía, quiero creer yo, de un asesino en serie. En Ahora, definitiva. Erika fue asesinada el 5 de septiembre del 2014. O sea, son 12 años después que fue asesinada Pamela Zúñiga. No, y perdóname, y en esa época hay algún par de casos que no quedaron resueltos. Tengo una duda que me gustaría... Erika, una estudiante norteamericana, para Sí, que claro, pongamos claro, en contexto, claro. de repente Bueno, no sí, todo el tienes mundo toda la lo sabe y lo puede Sí. confundir. Roberto, Sí, tienes toda la ¿me razón. escuchas? Ambos tienen 22 años. Yo no quiero dejar sobre establecido por que después viene la repercusión legal sobre lo que uno dice. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, que son antecedentes de la carpeta. Roberto, aquí no y le ambas estamos jóvenes- responsabilizando a nadie de lo que nos pasa. Roberto, este guardia, la embotelladora, que después cuenta la situación que vive en este colegio, te lo pregunto como un antecedente al caso y respecto a lo que tengo como información. ¿Es el mismo que fue parte de la CNI, que trabajaba como agente civil? Sí, ese antecedente es parte de la carpeta, efectivamente. Y es parte de la investigación que está llevando hoy día Fiscalía. Él estuvo como imputado en el caso de Pamela Zúñiga. Se le tomó declaración por cerca de 5 a 6 horas y no se llegó a nada. Aparece, curiosamente, 12 años después, 12. vinculado o de alguna forma relacionado con el crimen de Erika Hagan, por haber trabajado, ¿cierto?, en este establecimiento, por vivir en Labranza, porque el boleto que se encontró en el lugar es de la localidad de Labranza, en el caso de Erika Hagan. O sea, Roberto, Se le toma una declaración, no se le imputan delitos. A él estuvo como sospechoso en algún momento. Sí. Se le hace ¿sí? una prueba Sí. de ADN en el caso de Erika Hagan. pero acá hay algo que es fundamental. Tú acabas de mencionar o confirmar un antecedente que entregó Lama, que él fue miembro civil de la CNI. La CNI fue el organismo represor, ¿cierto?, en los tiempos de dictadura, un elemento de represión política. A lo Pero- menos maneja la policía. Sí, pero es interesante porque es una persona que primero sabe evadir cuestionarios policiales, Toda la razón. sabe, y acá en Chile, vaya que sabemos de hacer desaparecer cuerpos que Sí. nunca más aparecieron, Toda la razón. que aquí aparece por casualidad. O sea, no es un antecedente menor el que se está entregando. Y por otro lado, Roberto, quiero sumar un poco a lo que dice Cristian, porque me parece muy relevante esto,
que uno tiende a creer que un asesino en serie actúa en forma reiterada con poco lapso de tiempo. Y un asesino en serie perfectamente puede establecer un crimen y que pasen 12 años entre un crimen y otro, porque las motivaciones para cometer el crimen son realmente muy raras. De pronto puede tener que ver con ciclos, de pronto puede tener que ver con que una persona se parece a la otra y gatilla el tema. Con algo personal, o con algo muy personal. Se repite exactamente. 12 años después. Entonces, lo que quiero decir, y que es muy relevante lo que plantea Roberto, que efectivamente un asesino en serie podría actuar entre lapsos de tiempo tan largos como 12 años. Como el Zodíaco, por ejemplo, el caso de absolutamente. Ya han habido asesinos en serie que han actuado incluso con 10, 15 años de diferencia. La literatura indica que efectivamente los patrones de un asesino en serie son variados. Exacto. Desde apariencia física, desde fechas, números, edad de las víctimas, figura física, etcétera, etcétera. Curiosamente, Pamela Zúñiga, a la edad de desaparecer, tenía 22 años. Erika Hagan, al momento del crimen, tenía 22 años. Exacto. Si ustedes comparan las fotografías, hay algunos rasgos que uno pudiera identificar como similares. Ahora, esto es tarea de la policía, es tarea del Ministerio Público. Uno como periodista puede especular mucho, pero son antecedentes reales. Lo que estamos contando hoy día son antecedentes que son parte de la carpeta investigativa. Ahora, Roberto, la verdad es que con lo que tú estás diciendo de Erika Hagan y de Pamela Zúñiga y este elemento en común después de 12 años, está cantando, digamos, que se reabre el caso de Pamela, y creo que el de Erika Hagan también, también está cerrado, también se podría abrir. Eva, ¿se puede? Roberto, me gustaría preguntarte, independiente que, además de que las dos víctimas, ¿no es cierto?, hayan tenido la misma edad, ¿se sabe algún antecedente familiar del posible sospechoso? ¿De cómo era su relación, por ejemplo, con la madre, con las mujeres? No. ¿No? No, a mí me tocó entrevistarlo en 2 ocasiones, ¿ya? Yo lo abordé a él, digamos, en alguna ocasión cuando me tocó investigar el tema de Pamela Zúñiga, y él niega absolutamente su participación, dice que son solamente inventos, digamos, de que le tratan de culpar. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer, digamos, ¿qué posibilidades reales existen de que una persona después de 12 años o de 14 años aparezca vinculado a 2 crímenes horrendos ocurridos en la misma ciudad? Claro, que por eso era interesante conocer su base familiar, su infancia, qué puede haberlo motivado a tener rabia con las mujeres o algo así. Por eso te lo preguntaba si habían antecedentes de eso. Roberto, tenemos más antecedentes que nos va entregando Lama de a poco. Por favor, te pido que te quedes con nosotros para que también nos ayudes a dilucidar tanta información que nos está llegando además de la nada, y con respecto al tema, en este caso específico de Pamela Zúñiga. De hecho, al poco desaparecer de Pamela, su tía Maritza, la que vivía en Santiago, la empezó a llamar al celular. Toda la familia ya estaba en alerta en búsqueda de ella, y a ella, a diferencia de otros, le contestaron. Se contestó el teléfono, se escuchó algo así como reescribía ella como si estuviera en el campo, como si fuera en una micro hacia el campo, y se escuchaba música ranchera. Nadie habló, le cortaron el teléfono y ese teléfono nunca más estuvo operativo. Sería la última gran pista que se podría tener de esta chica. Ahora, no se logró inculpar a nadie, lo decía muy bien Roberto, no se encontraron pruebas suficientes para decir tú eres el culpable o contar un móvil. De hecho, su ex esposo también fue sospechoso mucho tiempo, porque ella tenía, cuando fueron a la casa de Pamela Zúñiga, encuentran su diario de vida. Y tomaron los antecedentes, las cosas que ella contaba respecto a las discusiones que tenía con Claudio Castillo, como una pista para poder tratar de inculparlo, lo que finalmente quedó en nada, ya que él estaba con los niños en otro sector, no estaba en la zona. El caso, lamentablemente, no sé, por más de que hubo sospechosos, lo decía Roberto, este ex agente civil de la CNI, que se desempeñaba como guardia de esta embotelladora, dígame. ¿Fue el mismo que le prestó la plata? El mismo que le prestó la plata, 6.000 pesos. Ok. Al que pareciera que ella tenía una relación, no quiero decir una relación amistosa, no era una relación, claro, él trabajaba con la que era su pareja en ese momento, Carlos Parada. Y la familia no quedó muy a gusto con los avances del caso. De hecho, tenemos la siguiente declaración de Maritza Mesa, la tía de Santiago de Pamela Zúñiga. Mira. No entiendo cómo no se ha logrado dar con él o con los responsables de este crimen tan brutal.
A mí la reforma procesal penal me ha defraudado porque esto quiere decir que hay un psicópata que es más inteligente que la policía y todos nosotros juntos. Dije anteriormente que había una posibilidad de un asesino en serie dentro de todas las hipótesis policiales que se levantaron, porque en ese momento habían 5 desapariciones, 5 denuncias por presuntas desgracias en la zona. Increíblemente no se logró ligar a ninguna, Cristian. Bueno, yo acá siempre, por mi trabajo, ¿cierto? Tengo que ver varios documentales, series, y hay una serie en los servicios de stream, para no decir ninguna, pero es cierto, es que muy interesante porque en el año 1977 el FBI creó su primera unidad de ciencias de conducta. Exactamente. Y empezó a investigar lo que eran los patrones. La serie se llama Mindhunter. Muy buena. Cazador de mentes. Es una estupenda serie. Empiezan a entender cómo trabajan justamente los asesinos en serie, qué los gatilla. Y acá hay un ejemplo que lo tenemos en nuestra realidad. Y ojo, y pone en perspectiva, te doy el tiro la palabra, Eva, pero pone en perspectiva una cosa que nosotros no estamos acostumbrados como sociedad. Si tú te fijas, el término asesino en serie es un término que nosotros vemos en otras sociedades, en películas, efectivamente, claro, pero no establecemos como una cosa cotidiana, y probablemente eso también dificulta la posibilidad de entender cómo actúa un asesino en serie. Y lo que pasó con Alto Hospicio, los errores de la policía y los políticos. Exactamente, en Alto Hospicio dijeron que las niñas se estaban prostituyendo. Eso es brutal. Sí, por eso digo, no estamos acostumbrados al... Eso fue impresionante. Esa hubiera sido la verdad oficial si una no sobrevive. Exactamente. Tienes toda la razón. Sí, y la tía, bueno, aquí cobra mucho sentido lo que dice la tía, que al parecer un asesino en serie, un psicópata, es más inteligente que la policía y que todos juntos. No solamente por su inteligencia, sino que si es que fuera este sospechoso, por su preparación también. Bueno, claro, efectivamente. Manuel Pérez, que lo nombraba anteriormente Roberto, tenía una relación con ella amistosa. De hecho, ella le había pedido dinero anteriormente. Después se logró especificar, como decía la carpeta, de que él había sido agente civil de la CNI, que es un dato que no es que signifique que su móvil esté por ahí, sino que es un dato para entender también por qué no se ha logrado encontrar un culpable en este caso. De hecho, tenemos una aclaración, porque en algún minuto fue el sospechoso principal de la muerte de Pamela Zúñiga. Y tenemos la declaración de su tía de Santiago, como decía María Eugenia. Maritza, mira. Él es el mayor sospechoso. Además que fue el último que habló con ella ese día. Sabe cómo defenderse de la policía y a las preguntas que le hagan. Sabe salir del paso. Yo me imagino que él estaba enamorado de Pamela. Ahora, de hecho, un dato muy pequeño antes de que entre Roberto, Eva, donde se encontró el cuerpo, el callejón El Álamo, queda solamente a 5 kilómetros de la casa de Manuel. ¿Por qué, Roberto, este caballero, Manuel Pérez, dejó de ser el principal sospechoso? ¿Tenía una coartada? Él dice, bueno, primero hay que establecer que él goza, digamos, bajo el principio de inocencia, ¿no? Sí, claro. Y el que tiene que demostrar aquí que él tiene alguna participación en los hechos, justamente la Fiscalía junto a las policías. Él en su declaración dijo que se encontraba trabajando en una empresa esa noche, la noche ocurrió los hechos, y al parecer la policía fue a esta empresa, pidió un libro de asistencia y efectivamente aparecía firmando el libro de asistencia. Es una prueba para sacarlo, digamos, y sobreseerlo, digamos, de esta investigación. Es una determinación, obviamente, que adoptó el Ministerio Público. Se quedó pegado. Pero claro, pero una prueba, la verdad es que es una coartada bastante pobre, encuentro yo, la firma de un libro donde en el fondo comprueba su turno. Prueba que estaba ahí, pero tú no sabes si lo puedo firmar antes, tú no tienes idea si lo puedo... Sí, no es como ahora que entran tickets... Por eso, no es como ahora que tú te entras un ticket en una empresa y te da la hora, te da el día, te da toda la información. Cámaras, la tecnología era ahora. La tecnología hace que hoy día esos datos sean certeros. En ese entonces una firma, la verdad es que es poco serio frente a una investigación de este tipo. Además que están marcando una entrada muchas veces y una salida. ¿Pero qué hiciste entre medio? Exacto. No hay una tecnología clara. Claro. Roberto sabe eso. Roberto, nos cuentas que efectivamente en el libro de asistencia al trabajo ese día estaba su firma. Estábamos conversando mientras que hubo un pequeño problema de comunicación, que no es una coartada que digamos, uy, qué tremenda coartada fidedigna, porque es una firma que podría haber hecho él y intentando hacer, digamos, podría haber supuestamente asesinado a esta joven. Muchas cosas, pero hoy día la Fiscalía, ¿cierto?, que está a cargo de la investigación del caso de Erika Hagan, saca a este guardia de la calidad de sospechoso y él será
se las pega por otro guardia, recordemos, ¿cierto?, del Colegio Bautista, a quien formaliza y acusa y lo lleva a juicio oral, y en el juicio oral se comprueba que es inocente y no tiene ninguna participación en los hechos. Es un revés, obviamente, para el Ministerio Público y para las policías. Pero yo sigo insistiendo, es a lo menos extraño y amerita dedicarle tiempo a esta coincidencia, digamos, que pone a una persona que es un guardia de seguridad vinculado en tiempos muy distintos a dos crímenes muy brutales ocurridos en la ciudad de Temuco. Muchísimas gracias, Roberto, por atendernos, por comentarnos, y la verdad es que mejor que tú, que estuviste en esa época muy metido en la investigación, nadie nos puede ayudar. Ahora se va a abrir de nuevo el tema de Erika Hagan, así que en una de esas nos sorprendemos y efectivamente tus sospechas se hacen certeras. Lo que sí es importante es que hay una comunidad que hoy día, insisto, y así partí, mira qué curioso, no sabe si está frente a un asesino que quiso matar a una persona en concreto o frente a un asesino en serie. Hoy día hay una familia que después de 17 años no encuentra justicia, y una comunidad que a lo más ya han pasado 17 años de nuevo y no sabemos qué podría llegar a pasar si este caballero o estos asesinos seguían sueltos. Muchísimas gracias y estamos en contacto, Roberto. Saludos por allá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos de un lado para otro. El psicópata de la I-95, ¿lo recuerdan? A su cargo están asesinatos no solo homofóbicos, sino asesinatos múltiples. Más que asesinatos múltiples, delitos múltiples. Delitos múltiples. Fue ejecutado después de 25 años preso en la prisión de Florida. Fue ejecutado 25 años después. La verdad es que ya parece rarísimo esto, pero cuéntanos un poco. Mira, más. en este caso sí estamos frente a un asesino en serie, sí. Y sí estamos frente también a un asesino en serie con lo que las pericias psicológicas criminales han podido detectar algún tipo de móvil detrás de todo esto. Estamos viendo ahí las imágenes de este hombre que fue condenado a la pena máxima, a morir, digamos, con una inyección letal, y que después de 25 años, como decías tú, hace muy poco, se cumplió esta situación. La razón, concretamente, son puras razones burocráticas. No es que se haya llevado a efecto porque se haya descubierto algún tipo de cosa. Él es un asesino confeso. Vamos a hablar un poco más de esta historia. Tenía más problemas que el Valpo. Mira, es realmente sorprendente. Tenemos un titular, lo vemos a continuación. Ejecutan a asesino serial conocido como el asesino I-25. I-95. Esto se trata fundamentalmente porque la autopista interestatal 95 es la que da origen al nombre de este asesino, que es ni más ni menos que Gary Ray Bowles, de 57 años, quien fue condenado justamente a pena de muerte, como decías tú, y que después de 25 años se hace efectiva esta pena. La verdad es que esto es bien sorprendente. Él tiene un historial bien particular y en este caso sí se describe a lo que nosotros entendemos un asesino serial, que además mata a una cantidad de personas en un lapso de tiempo bastante corto y con un móvil, que lo comentábamos antes de partir del programa, muy homofóbico, vinculado a su historia privada. ¿Cuántos homicidios se le atribuyen? 6 homicidios. Ahora, lo que dice Jaime es bien tradicional, lo de la espera en el pasadizo, sí, en el pasillo de la muerte son varios años, y toda la cinematografía norteamericana lo ha reflejado muy bien. Solamente para 2 botones de muestra, La Milla Verde, esta película... Gran película, preciosa película. Muy bonita. Preciosa película. Y la gran película de Sean Penn, Hombre Muerto Caminando. Fíjate que lo comentábamos antes de que llegara, sí. Porque efectivamente hay que establecer eso. Lo que pasa es que en este caso... Con inyección letal. Exactamente. En este caso, el lapso burocrático es demasiado grande. Claro. Y hacen los norteamericanos todo un tema que acá en Chile sería un tremendo debate. Está la familia presenciando la muerte. Exactamente. Bueno, así ocurrió con este caso de Gary Ray. Aquí en la red, intruso. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado todo? Lo que más necesita intrusos es un aguinaldo. Te lo digo yo, que he estado unos días. Los panelistas también. Vamos a apoyar ese programa.
Bueno, pongámonos serios porque vamos a seguir con este tema que en realidad es bastante complejo y les quiero contar un poco los asesinatos justamente que perpetró Gary Ray Bowles. La serie de asesinatos comienza en el año 94 y comienzan con John Hardy Roberts, un hombre de 59 años que se desempeñaba como vendedor de seguros y que evidentemente muere a manos de este joven. El hombre frecuentaba bares populares gays. Hay que aclarar algo y lo dije hace un rato. Todos sus crímenes tienen un matiz homofóbico muy potente porque todos los muertos, todos los asesinatos se perpetran a homosexuales. Y él venía con problemas psicológicos de antes. Efectivamente, vamos a ir ahí hablando porque justamente él es un tipo bien que tiene Gary Ray Bowles. Es bien particular porque él golpea a sus víctimas. La mayoría los golpea con un objeto claramente contundente, pero una vez que ya ellos están muertos o en el proceso, en la agonía, los ahoga con algún objeto, toallas, en el caso de su primera víctima, en otros casos rollos de papel confort e incluso hasta dildos, consoladores, o sea, objetos de juguetes sexuales, digamos. Aparentemente él tenía, y esto es bien interesante también como concepto, una fijación y una puesta en escena. Sí. Que es muy propio también de algunos asesinos, de algunos psicópatas, de algunos asesinos seriales, que buscan la puesta en escena. De hecho, quizá uno de los casos más emblemáticos que uno ha visto en el cine también, es lo que pasa, por ejemplo, con El silencio de los inocentes, donde Aníbal Lecter hace puestas en escena grandilocuentes, casi operáticas, para cometer sus crímenes. ¿Todas las víctimas estaban pidiendo un aventón en la carretera? No. ¿Los bares quedaban cerca de la I-95? Eran bares de la zona vinculados, obviamente, bares todos gay. Y esto también abre un elemento que es bien importante. Porque, aunque ustedes no lo crean, Gary no es gay. O sea, esto también es importante aclararlo. Es una persona que, producto de su historia, va desarrollándose y va estableciendo una vinculación bien particular porque él ejerce la prostitución homosexual, sin ser gay. Todas sus parejas son heterosexuales. Él tiene un prontuario importante. Comienza además a ejercer la prostitución a los 14 años, producto de la necesidad de... él se escapa de su casa porque había sido abusado por reiteradas veces por distintas parejas de la madre. Había sido abusado de pequeño por hombres. Por hombres. ¿Ya? Entonces él se escapa de su casa a los 14 años y se da cuenta que una forma de subsistencia aparentemente válida para él era la prostitución masculina. En ese tiempo también era más oculta y menos aceptada. Para eso claro que sí. A lo mejor mejor pagada también. Esa mejor pagada. Bueno, vamos a ver lo que dice justamente la policía respecto a estos crímenes y a este crimen en particular. Surveillance video from the ATM and compare it with prior booking photos for Gary Ray Bowles. The booking photos are almost identical to the security footage. Gary Ray Bowles quickly becomes the prime suspect. Bueno, ahí vemos cómo también la cámara de seguridad lo capta. Tú mencionabas algo bien automático, Sí. Sí, el tipo tenía muy buena pinta. Bueno, yo creo que eso también facilitaba la posibilidad de enganchar a sus clientes, digamos. Obvio. Ahora, y esto es bien interesante porque muchos... Mira, ahí estamos. Tiene súper buena pinta. Bueno, tú sabes, Eva, que muchos de sus víctimas lo llevaban a vivir a sus casas. Se enamoraban de él. Se enamoraban de él. Mira. Y de hecho, la primera víctima, este hombre de 59 años, John Hardy Roberts, justamente se lo lleva a vivir a la casa y cuando él empieza a establecer una vinculación que vaya más allá de lo sexual, una vinculación más bien romántica y amorosa, es cuando él sale de la habitación, vuelve con una lámpara contundente, lo golpea hasta matarlo y finalmente lo ahoga con una toalla. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque justamente aquí hay un rasgo muy brutal, perdonen lo crudo también de esto, pero estamos en un horario para mayores, así que si hay algún niño vaya a acostarse. Porque aquí queda muy en evidencia que él logra una disociación entre su trabajo sexual de su trabajo emocional, afectivo, de su parte efectiva. Está fragmentado. O sea, si tú te fijas, él, mientras está accediendo sexualmente, él logra distanciarse. Cuando la víctima le dice que está enamorada, digamos, de él, o le dice que quiere una relación afectiva, él lo mata.
Ojo, eso es lo que vemos, es así de... Claro, o sea, él así de muestra claro, eso, digamos. así de claro y de rotundo, pero no sabemos si efectivamente cuando la víctima se empieza a enamorar de él, él también empieza a sentir cosas por la víctima y termina autonegando lo que siente y tiene que hacer desaparecer esa figura que le genera un amor castigador y que a él lo hizo sufrir mucho. Ahí está la rabia. No sabemos. Sí, buen punto de Gómez. Mira, es súper interesante lo que estáis diciendo porque justamente yo creo que, y también hay películas a propósito de lo que dice Cristian, donde muchos asesinos en serie, justamente en la medida que se ven estimulados en un área que ellos niegan, comprometidos, claro, es cuando perpetran el crimen. En su última víctima, Walter Hilton, él se cambia de nombre, empieza a llamarse Tim, se hace llamar Tim, y de hecho engaña absolutamente a todo su entorno familiar. De hecho, su hermana incluso empieza a sentir alguna cierta afecto o simpatía por justamente este asesino en serie. Tenemos justamente aquí un pequeño dicho de ella. Miren. I met him when Tim and my brother came to my home, and they came in and they had a sandwich and we talked. I thought he was very nice. I thought he was a very clean guy. I just thought he was a very nice guy. Well, he was very charming and he was very nice looking, you know, to the point I even asked my brother, I said, now what's his name? But little did I know. My brother called me and told me that he didn't think that this Tim was really what he pretended to be. He said that he was bringing different women in there and alcohol. My brother told me that he just couldn't take all that mess and he was going to ask him to leave. Bueno, aquí vemos también una forma un modo de operar bien particular, porque él establece una cierta manipulación con su última víctima, donde incluso presenta, la última víctima también se lo lleva a vivir a su casa, ojo. Y sin embargo, aquí pasa una cosa bien particular y bien rara, porque piensen que Tim, hoy día Tim, en esta parte, lleva mujeres a la casa de la que es su pareja sexual. O sea, lleva mujeres con las cuales él se relaciona o se vincula emocionalmente mientras mantiene una relación en su cabeza, aparentemente puramente sexual, con el hermano justamente de la mujer que estábamos escuchando ahí, y que en algún minuto sospecha a raíz del comportamiento errático que tenía este asesino en serie. Así nomás. Así nomás. Y bueno, y así... Vean la cantidad de días que hay para el 18, una semana entera. Impresionante. Faltan las lucas. Oye, hay una cosa que no quiero dejar pasar, y es que efectivamente la policía estaba buscando a Tim, para ver una declaración de él nunca como sospechoso, sino que como una especie de testigo. Nunca se imaginó que estaba frente a uno de los asesinos en serie más buscados en ese minuto. Increíble. Y además, quiero que ustedes entiendan que entre marzo y noviembre hubo 6 muertos. O sea, generaba un miedo a la comunidad. Tremendo, la comunidad gay estaba aterrada. Me acordaba mucho al asesino de Gianni Versace. Que también está en la serie. Sí, Jaime, muy buena serie entre paréntesis. Hasta Ricky Martin. ¿En qué momento se declara culpable? Bueno, es que eso es súper interesante. Tú sabes que finalmente a él no es que lo hayan pillado. Él se declara culpable. En algún minuto, aquí nuevamente entramos en un misterio, pero no sabemos qué es lo que lo motiva a decir, ¿sabéis qué? Sí, yo soy este gallo que es uno de los más buscados. Puede ser, mira, yo creo que si tuvo esta historia tan dolorosa de ser abusado por hombres, ¿no es cierto?, parejas de su madre, desde pequeño, calza porque en el fondo esta homofobia es como una especie de venganza, ¿no es cierto?, hacia los hombres. Hablamos de, obviamente, de no conectar más allá emocionalmente y todo eso, sino que fuera algo solamente sexual. Y con esto de decir sí, yo fui, no será como que quizás él sentía a nivel inconsciente y consciente que era como, esto es un honor, esto lo hice yo, y sentirse feliz por lo que hizo. En el fondo me vengué. Hay una parte de eso, y también muchos asesinos seriales de Estados Unidos tienen el mismo discurso de decir, me entregué porque nunca me iban a encontrar. Bueno, como decía la María Eugenia, me acordé de Seven. Claro, tiene que ver directamente con decir, yo fui el que logró estos asesinatos
con puesta en escena y los cuales ustedes no fueron capaces de encontrar. Oye, la verdad es que la gesticulación de él cuando entra a juicio, su parada, primero es como de una lata, así como ya terminemos esta cuestión. ¿Sí? Y de verdad, me llamó muchísimo la atención. Después cuando se va yendo, como que mira así como entre escéptico y un poco como rabioso, pero como que no le entran balas. Él de verdad está ahí en un trámite. Ellos siempre, los asesinos seriales en particular, la mayoría tiene un rollo con la madre. La madre, qué pena la madre, que a mi madre, ¿cierto? Que ahora que me entrego, ¿cierto? Voy a generarle una pena, un dolor. Siempre tienen ahí una falencia, un quiebre, sí, una grieta. Y tú sabes, Cristian, que es interesante lo que tú estás diciendo, porque además, desde el punto de las constelaciones familiares, ¿no es cierto? La ancestrología, el Theta Healing y todo eso, la madre también a nivel inconsciente se asocia a Dios. Entonces, tú tienes rabia con tu madre, también tienes mucha rabia con Dios, porque es el que te creó, el que te dio la vida. Entonces, claro, hay un tema existencial súper fuerte. Entonces, no podemos analizar, obviamente, desde una mente ni desde emociones sanas. ¿No es bueno, así? Fíjate que hay una cosa re importante, lo estamos viendo ahí en el generador de carácter, el GC que se llama. Gary Ray Bowles habría comenzado a matar tras ser abusado por los novios de su madre. Aquí hay una cosa bien particular, porque el año 82 Gary Ray Bowles cae preso porque viola a su novia. A su pareja. ¿Ya? Está 8 años preso, sale, vuelve a caer por robo. Y el año 94, que es cuando empiezan los crímenes, él al salir conoce a una mujer mayor con la cual empieza a vivir. Esta mujer mayor se embaraza, ellos empiezan a desarrollar una relación de pareja aparentemente sólida. Sin embargo, en algún minuto la mujer mayor se entera de que él ejerce la prostitución homosexual. Y lo deja. Y no solamente lo deja, sino que además decide abortar al hijo que estaba esperando con él. Entonces, lo que gatilla realmente los asesinatos, porque después de este episodio, es que él empieza a matar. Hasta ese minuto, él solamente había ejercido la prostitución y tenía esta rara disociación de cabeza, digamos, etc. Justamente tenemos ahí un comentario, queremos verlo a continuación, mira. If he were molested, then if he were fundamentally heterosexual, meaning his fantasy life was, I'd like to make sex with a woman. He may have, in his days as a rent boy, done homosexual things, yes. But if his fantasy life was, I would prefer to have sex with a woman, then he's heterosexual, although he's lived homosexually for a certain period of time. Gary's in that category, then that would help understand, you know, his fury and his willingness to go around luring gays and killing them. Bueno, la verdad es que es bien decidor lo que plantea este psicólogo criminalista y obviamente establece alguna directriz para entender las motivaciones de este asesino en serie. Hay que decir que en lo que va del año en Florida, esta es la ejecución número 13 y ha sido la segunda ejecución del año en Florida, perdón, y el número 13 en todo el país. Hay que recordar que en el año 76 se instala la pena de muerte. En algunos estados. Y en algunos estados. Y justamente tenemos las últimas declaraciones que hace este asesino, él mismo, en su propia voz. Siento toda la pena y sufrimiento que causé. Espero que mi muerte aminore el dolor. También quiero decirle a mi madre que lamento mis acciones. Tener que lidiar con un hijo al que llama monstruo es terrible. Lo siento mucho, nunca quise que mi vida se pareciera a esto. Uno no se levanta un día y decide que se va a convertir en un asesino en serie. Siempre el talón de Aquiles. Es bien lamentable y bueno, Gary Ray Bowles fue ejecutado por asesinato y aunque ustedes no lo crean, su última comida fue cheeseburger, o sea, hamburguesa con queso. Bien elegido. Y tocino. 3 cheeseburgers con tocino. Bueno, los norteamericanos respetan mucho lo que el último hace. Acá lo más te dan un cigarrito. Oye, ¿cómo alguien puede comer en un momento así sabiendo que te vaya a morir? Yo creo, ¿sabéis qué, Eva? No sé, yo tendría el estómago cerrado. Yo creo que en el caso de él, yo creo que él tenía, y me pego a lo que decías tú, yo creo que él tenía plena convicción, incluso por sus últimas palabras, de que tenía que pagar con esto. Entonces, finalmente fue como su último deseo, por así decirlo. Bueno, ¿y sabes con lo que tenemos que pagar nosotros? ¿Con qué? No lo saben, po. Mira. Tenemos que irnos a Japón para ver quién está haciendo nuestros alfajes. ¡No puedo creerlo! ¿Qué dirá? ¿Qué dirá ahora?
Ahora viendo Salfate on tour. De hecho, yo estos días estaba aprendiendo un poquito de japonés. Sí, estaba porque estoy esperando que la embajada me invite. Exacto. ¿Sabes cómo se dice campeón de buceo en japonés? A ver. Toco fondo. Y soy campeón, casi toco. Ahí tenéis los dos, mira. Aprendiendo poco a poco un poco de japonés. Oye, qué impresionante lo Toco bien. fondo. Ahí es con el acento. Y Toco fondo. Ya, Yo y- casi toco. Casi toco. Casi toco. Muy ¿Viste? bien, Poco a poco me he fijado que los japoneses hablan como enojados, efectivamente. Y tienen unas cosas así como... Oh, Te vamos a contar que Juan Andrés Salfate ha ido a muchos lugares a que le toquen el ¡No! ¡Sal de ahí, hombre! en Japón. Ya vimos los videos que nos mandó el otro día, con mensajes especiales para los que están acá. Es verdad. Perdón, uno es muy especial para ti, ¿ah? No, yo no lo tomé a No, pecho. para ti. Tú eres el protagonista. Yo no tomé a pecho para nada lo que dijo ese gordo farsante. Es más, voy a decir otra cosa. Está enamorado. Este video que viene a continuación, tengo la sensación, no quisieron mostrarlo ninguno de nosotros para que fuera sorpresa, que va especialmente dedicado a nuestra geisha Eva Gómez. Mentira. No te puedo Es una creer. picada, no lo hemos visto, yo no he visto nada. Memorias, No, memorias. No creo yo. Exclusivo. A ver, Revisemos el video y comentamos. Acá está. Tengo miedo. Hola, ¿qué tal amigos de las Si Somos? Bueno, estoy en estos momentos en el hotel donde me estoy aquí quedando en Tokio, que es un hotel muy cuico, muy bacán, donde solo se quedan los embajadores y presidentes del mundo entero. Y mira, me encontré acá con un manual maravilloso que te enseña cómo usar el baño. Tú dirás, ¿y por qué? Porque como se ve ahí, te sale un chorrito que te limpia el culo. De hecho, si yo me vengo acá está el baño y está el símbolo de limpiar el culo. De hecho, a ver. Vamos a poner acá. Y... está sonando. Poético. ¿Por qué? ¿Pero por qué? La televisión no transmite olor. Pero no, pero la imaginación sí. Tócate el Todos han tenido uno de estos baños limpiaculo. Una de las primeras cosas que ya sorprenden. Me queda con el potito limpio. Bueno, ahora voy a salir a comprar unas cosas y nos volvemos a ver. Chao amigos de las Si Somos. Oye, dos detalles. El primero, atención con el basurero que estaba en el baño, ¿ah? Asqueroso. Primero. Y segundo, creo que Juan Andrés Salfate actualmente va al baño entre 10 y 20 veces diarias. Y algunas como que va a vomitar para que llegue el chorro directo al rostro. ¿Pero te fijaste que cambió el tono de voz? Sí. Cambió el tono de voz. Y ahora siento el chorrito. Pero fue como, y ahora siento el chorrito. Oye, pero Sí. eso es 20 tradicional veces, también. creo yo. Y yo he ido a algunos departamentos donde hay una manguerita. Ah, sí. Sí, que reemplaza el bidet. Es verdad. Claro, Yo tengo muchos una amiga fanáticos que del vivió bidet. muchos años en Japón y se trajo una tapa de esa. ¿En Te lo serio? juro, sí. De hecho, dejó a Pero su marido, bacán. hoy día está casada. Es más, se calienta en invierno. Yo tengo una manguerita en mi casa. Se calienta que me están española, hablando. qué Se calienta ordinaria. la No puedo cuestioncita. creerlo. ¿Sí? Eva, no quiero saber que se calienta la cuestioncita. Ay, qué soy. Pero ¿cómo es posible que diga eso? Entendieron, yo sé que me De entendieron. hecho, pasa tanto tiempo sentada que tiene una quemadura que la botella acá entre medio de las piernas. Ya me. ¡Mira la pierna! La pierna ¡La peluda. pierna! Oh, qué mal. La pierna con una espinilla, además. Oye, Se nos cayó, se en nos Egipto cayó. también hay mangueritas para lavar. No puedo creer esto. Se sustituye por el video, es mucho más fácil. Oye, son caros estos videos, eso sí, son bien caros. Hay que tener plata para eso. Y todas las toallas ahí, ya se ha bañado este tipo. Eva, cuenta el chiste, que está muy fino y elegante. Impresionante, Chiste. qué bonito. Estoy aprendiendo a hablar japonés igual que Bueno, vos. cuéntanos, muy fino y elegante. No, cuéntanos tú mejor de qué va Expediente Anonadado. L. Mejor Esta será. noche, querida amiga, en Expediente L tenemos estreno exclusivo de Witness. Este hombre ya. que fue testigo de un asesinato y tiene que decidir entre contarle a la policía o quedarse callado. 200 películas que hay que ver antes de morir. Número 96, Vivir al Límite. Mira. Esta película que ocurre en Irak que tiene que ver directamente con cómo se van viendo los soldados estadounidenses. Y por último, cine retro, Jaime Coloma, Gárgola. Mira. Este descubrimiento antropológico llega a esta Qué cadena huevón donde más se grande encuentra por la cresta. la familia Coloma en pleno como Qué huevón gárgola, más mi grande. querido amigo. ¿Cuándo? Esto me quería ahora en Expediente L. Listo, no se puede mover de la red porque va a estar buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian, como Grande, siempre. abrazo, Tino, Como güey. siempre. Y ustedes recuerden que tenemos una cita mañana aquí a las 12 en Así Somos. ¿Y contáis el chiste mañana? Y mañana después- Mañana